Saludar en Querétaro, no sé si está en Querétaro, yo creo que sí, al doctor Santiago Nieto, exdirector del INPI, quien el 31 de mayo pidió su licencia para poder irse a Querétaro y buscar convertirse al final en gobernador de aquel estado, todavía gobernado por el PAN. Y lo saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal, Vicente? Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues muy bien, la verdad es que hemos estado caminando el Estado desde que la presidenta me dio autorización para dejar el cargo de titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y a partir de ahí nunca había dejado de estar caminando el Estado, pero a partir de ahí todos los días recorriendo los municipios. ¿Qué estamos encontrando? La verdad es un abandono total por parte de, sobre todo el gobierno municipal de Querétaro, el de Felifer Macías, a las colonias populares del municipio. Fuimos al Salitre y fuimos a Santa María Magdalena. Estuve en donde, bueno, tienen un problema de falta de agua, de falta de drenaje, de falta de calles. Fui también a Lomas de Casablanca, que es una colonia muy vieja de Querétaro, y que bueno, pues la verdad es que me parece increíble que estén en ese nivel de vulnerabilidad, donde el drenaje se les mete por las tuberías a las casas. Y bueno, por supuesto de eso no habla el gobierno del Partido Acción Nacional, y bueno, es parte de la lucha estos días para poder coordinar los comités de defensa de la 4T en Querétaro. Dicen las encuestas que es uno de los mejores evaluados. Me dio mucha risa cuando vi lo publicado por Polls MX, que el gobierno de Curi, que el gobernador Mauricio Curi es uno de los mejores evaluados. Y dije yo, pues, ¿qué no estamos viendo o cuánto están pagando por esas encuestas, doctor? No, a ver, solamente en temas de medios de comunicación, el gobierno del estado pues, gasta más de 250 millones de pesos, el gobierno municipal unos 150 millones de pesos, pero al final del día no me preocupa. En el año 2009, perdón, 2015, José Calzada parecía como el gobernador mejor evaluado en esa época del prismo, y terminó perdiendo el gobierno en manos del Partido Acción Nacional. Y la verdad es que el Partido Acción Nacional pues, se ha convertido en un cáncer para Querétaro. Lleva desde 1997 que entró al ejercicio del cargo, van a cumplirse el próximo año 30 años, y pues no hay mal que dure 30 años ni pueblo que los aguante. Doctor, estamos en los pasos ya para que llegue la 4T, o al menos así apunta todo. ¿Cuál será la fórmula o la llave para que se vaya el PAN de gobernar uno de sus bastiones como Querétaro? ¿En qué estará definido el proceso del próximo año? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero hay que ver la popularidad que tiene la presidenta en Querétaro, más del 70% de aceptación y de aprobación a su mandato. O sea que Segundo, como pues AMLO, perdón, así como AMLO, también ahora hay factor Sheinbaum. sí, por supuesto. Y para Querétaro hay que recordar que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 le ganó a Ricardo Anaya siendo queretano. También hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum le ganó con 12 puntos en Querétaro a Xochitl Gálvez. Entonces, no es eso de que el Querétaro es un bastión de los panistas, está bastante, digamos, bastante en debate. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues por supuesto que la obra más importante de Querétaro hoy en día, el Tren México-Querétaro, y de ahí de Querétaro a San Luis Potosí, de Querétaro a Guadalajara, es una obra del gobierno de México, que da, por supuesto, empleos de manera directa y de manera indirecta. Tenemos un estado donde, a pesar del gobierno estatal, que no ha querido que entre Sembrando Vida, que no ha querido que entre Bienestar, lo cual afecta al 30.1 personas del estado, al 30% de personas del estado, a pesar de que no ha querido tener una política de apoyo a las personas con discapacidad, como en muchos estados gobernados por Morena. A pesar de ello, pues hay más de medio millón de personas que pues, de manera universal reciben programas sociales del gobierno de México, y eso también es un factor muy importante a tomar en consideración. Por otro lado, yo diría un tercer punto, pues es el desgaste del gobierno del Partido Acción Nacional. No veo liderazgos, la verdad es que su caballada está muy flaca,
y son personas que no tienen experiencia en la administración pública federal, por ejemplo. Muchos de ellos no han salido de Palmillas y la verdad es que también tienen un enorme desdén por las personas. Es decir, no les importa los grupos menos favorecidos de la sociedad, no les preocupa qué sucede en las colonias populares, que ni siquiera el Ayuntamiento de Querétaro las recibe administrativamente. Y bueno, nosotros pensamos que todo esto tiene que cambiar y veo un caldo de cultivo muy favorable para que la Cuarta Transformación llegue a Querétaro, para que finalmente venga una alternancia en el ejercicio gubernamental y que genere mejores condiciones de transparencia y de rendición de cuentas. Pero en este momento yo estoy enfocado a registrarme pues la próxima semana. Ya el 22 de junio se abren los registros, el 26 de junio será para Querétaro, pues con la finalidad por supuesto, ir construyendo pues el camino de Santiago, si me permites esa expresión, y por supuesto decir que, bueno, Santiago de Querétaro tiene que ser una realidad, que por cierto, la ciudad de Querétaro se llama así, Santiago de Querétaro, y ahora en los actos oficiales del ayuntamiento y del gobierno del estado ya no permiten que se diga Santiago de Querétaro en las intervenciones, ya solamente es Querétaro. Pero bueno, pues la verdad es que ese es su nivel, son chiquitos, y la verdad también una doble moral impresionante, porque por un lado, cuando va la presidenta se desvive en elogios Mauricio Curi, pero paralelamente sus allegados empiezan a hablar de narcogobierno y narcopresidenta y ese tipo de doble moral que es costumbre de los panistas, la verdad es que pues, tiene que ser evidenciada. Presidente del PAN se la pasa insultando un día sí y otro no al gobierno de México, y yo creo que pues, este tipo pues, sí, de doble moral no se vale y sí es incompatible con nosotros en la izquierda. No soy ni asesor de elecciones ni nada que se le parezca, pero creo que la fotografía, si se usa la fotografía de Curi junto a Isabel Díaz Ayuso, será también uno de esos clavos políticamente hablando al ataúd del PAN allá en Querétaro, porque no es que fue a visitar a Ayuso a Curi, Curi fue a tirársele de tapete a Isabel Díaz Ayuso, quien vino a buscar provocar y salió, si me permiten la expresión, con la cola entre las patas. Doctor, también el tema de la unidad, esta foto, mire nada más. Gracias, Ceci, por rescatarla para poder mostrársela a la audiencia de Sin Censura. Fue tomada en Aguascalientes. Doctor, el tema... Muy lamentable foto, muy lamentable visita, muy lamentable discurso de los tres gobernadoras, del gobernador y por supuesto de Díaz Ayuso. Decir que la civilización la trajo España, es decir, las civilizaciones olmeca o azteca no existían, decir que las universidades, como si el Calmecac no hubiera existido dentro de la sociedad azteca. Bueno, por supuesto, esas expresiones de hispanidad que recuerdan a Francisco Franco, una de las épocas más dolorosas, más tristes, dictatoriales de España, me parece que es un discurso que no es compatible con el siglo XXI y es muy lamentable que el Partido de Acción Nacional haya trabajado en esa ruta de traer una persona pues, absolutamente impresentable. Doctor, el factor de la unidad al interior del movimiento también será determinante. Antes de que te vayas, porque sé que andas corriendo, háblame de eso. ¿Hay posibilidades de que el coordinador o la coordinadora en defensa de la soberanía y de la transformación, o sea, cuasi por automático, el candidato o la candidata a la gubernatura de Querétaro sea un factor de unidad? Yo sé que llegan pues jaloneos importantes, todo el mundo quiere, pero ¿podríamos hablar de un candidato o candidata de unidad en Querétaro? ¿Se puede aspirar a ello, doctor? Sí, yo creo que vamos a ir indisolublemente unidos. Todos sabemos que si vamos yendo juntos tenemos oportunidades de finalmente instalar la cuarta transformación en Querétaro. Separados no tiene ningún sentido, desunidos no tiene ningún sentido. Pero yo veo a mis compañeras y mis compañeros todos en la misma lógica, haciendo su lucha, dando la batalla por lo que ellos consideran. Vamos a tener que estar mucho en presencia en campo, en las asambleas informativas, en toda esta política de combatir la desinformación del gobierno del Estado, del PAN en Querétaro, respecto a los logros de la presidenta Claudia Sheinbaum, el defensa de la soberanía, que es algo fundamental en seguridad, en materia económica, en materia de seguridad alimentaria y energética. Y entonces creo que vamos a ir caminando juntos. No veo
El Verde Ecologista y el PT ya mencionaron que van a ir en coalición con Morena, entonces se avecinan buenos tiempos para Querétaro. Porque esto es importante también lo que acabas de mencionar, ¿no? La coalición en su momento no te respaldó, lo voy a decir así con todas sus letras, no hubo respaldo del PT y del Verde a una candidatura tuya cuando buscabas el Senado, corrígeme si estoy equivocado, y ahora están todos los elementos para que Morena, para que la coalición sigamos haciendo historia, triunfe. Tu mensaje para la gente que nos está viendo y escuchando, que no, tal vez no tenga claro por qué Santiago Nieto está buscando ser gobernador de Querétaro. Los que te conocemos sabemos que no es una lucha de ayer, de hace un mes, que vienes por años trabajando en esto. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo y escuchando, sobre todo a la gente de Querétaro, Santiago Nieto? A ver, primero quisiera resaltar algo que acabas de mencionar. Efectivamente, en el 2024 no tuve el apoyo del PT, el Partido Verde Ecologista, pero si ves los resultados electorales, el PAN tuvo 425.900 votos y yo tuve 425.267. Diferencia fundamental, 600 votos, perdón, un poquito más de 600 votos. ¿Qué significa esto? Que, bueno, el PAN tuvo los 80.000 votos del PRI, los 13.000 votos del PRD, que ya no existe. Entonces, y esa votación no la va a tener en el 2027. Con independencia de quién sea la persona que encabece a la coalición. Pero lo importante es que PT, Verde, Morena vamos a ir juntos, ya lo han planteado las dirigencias nacionales y bueno, me parece que esa va a ser la ruta importante. Yo quiero, nosotros no competimos por cargos, estamos compitiendo por principios, por ideales, por tener un gobierno que sirva para todas y para todos en Querétaro, que para poder disminuir las enormes desigualdades sociales que tiene nuestro estado y bueno, por supuesto que sea un estado con crecimiento económico, con prosperidad compartida, dice la presidenta, para todas y todos y no solamente para unos cuantos. Y eso incluye, por supuesto, el sector empresarial, con el que he estado ya en acercamiento, incluye el sector académico, incluye pues, al sector de cultura, incluye a los sectores deportistas, a las colonias populares a los que me he concentrado en estos últimos días. Y bueno, vamos a continuar con esa ruta de trabajar por la 4T y por poder hacer que Querétaro se convierta en un estado en donde la 4T gobierne. Nos vemos pronto en Querétaro, doctor. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia para que esté al pendiente de tus redes sociales? Porque también andas más activo que nunca en redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Santiago Nieto en Facebook, S. Nieto Castillo en X, y bueno, Santiago Castillo Nieto para Instagram. Y bueno, pues ahí nos vemos. Estamos ya arrancando también el TikTok, ya lo tenía hace algunos meses, pero lo estamos retomando. Y bueno, pues ahí vamos a estar difundiendo todas las actividades y sobre todo cuestionando dónde el gobierno del Estado y el gobierno municipal y los gobiernos municipales del PAN están fallando. Te deseo todo el éxito, ya sabes, doctor Santiago Nieto, y estamos al pendiente. Un abrazo, mil gracias. Gracias, el doctor Santiago Nieto, hablando con nosotros sin censura.